la capacidad para influir en quien influye en las condiciones del mercado, que son las agencias estatales. Yo prefiero hablar más que de un Estado de agencias estatales, porque hoy en día no hay Estados unitarios. Eso ya pasó, eso es un concepto de momento. ¿Vale? Perdón, pero esos cálculos hacen de que uno como empresario crezca más, que sea uno más consciente que sí, obviamente hay que pagar esto, hay que pagar lo otro, pero si uno está bien posicionado, o sea, uno se va posicionando según la calidad de servicio, así mismo uno va creciendo y a mí particularmente, a mí no me importa tanto los impuestos que monte el Estado, ni esto o lo otro, porque eso hace de que yo crezca más, de que yo me vuelva más fuerte. A mí no me parece. Evidentemente, porque es que yo voy a cobrar, como decía algo, yo voy a cobrar por un servicio. Que el gobierno me está cobrando eso, está cobrando lo otro, pero pues listo, yo voy a cobrar un servicio donde está ahí incluido. Yo estoy en desacuerdo. ¿Por qué razón? Perdón. ¿Por qué razón? A las grandes empresas se les trae, por ejemplo, cementeras, frigoríficos, se les trae abogados y se les exige una cantidad de impuestos. Eso me hace acordar de las cuentas de cuando a ti te llaman para ofrecerte un servicio de telefonía móvil. Entonces, señor, mira, te ofrecemos este plan, tú te vinculas, compras, te damos tu teléfono, te facilitamos todo. Y una vez que te capturan, se olvidan de ti. Nunca más te vuelven a ofrecer cosas para mantenerte como allí, para que tu servicio mejore, para que tus costos bajen. No, te van a tener allí siempre. Y luego te das cuenta que salió otro plan y era mejor y estás tú por encima de los costos que está pagando el otro. En Buga se beneficia a otros para que se quede, se les exime impuestos, se les da una cantidad de prebendas, que es lo que tú estás planteando. Sí. Y yo estoy de acuerdo, si uno gana más, paga más, pero estas empresas ganan mucho y pagan poco. Pero te digo una cosa, la gran mayoría de estas empresas han empezado como nosotros. No. Si fuera así, sería justificable. Pero no conozco el caso colombiano, aunque en todos sitios cuecen habas. Eso que sí. Yo conozco, pero yo creo que muchos empresarios que ojalá hubieran partido de las condiciones seguro de las que tú has partido. Ojalá, pero no ha sido el caso. No, es más, incluso su gestión es más que cuestionable. Solo tiene una ventaja, y es que cuentan con la complacencia del aparato estatal. ¿Por qué? Porque son familia, porque son primos, etcétera. Así es relativamente sencillo montar. Perdona, yo te puedo poner un ejemplo. En Colombia existe, y en el Valle del Cauca en particular, existen cantidad de productores de piña, particulares dedicados a la producción de piña en toda esta zona. Piña que incluso algunos estaban exportando y tenían las condiciones para exportar. Llegó una empresa a nivel ya macro que está ligada al Ingenio Central Castillo y montaron una empresa grandísima con cantidad de tierras, maquinaria. Ellos son los dueños de la tierra en el Valle del Cauca, que por sus condiciones topográficas y todo climáticas se presta para el ejecutivo. ¿Y qué han hecho con eso? Tiraron el precio de la piña al piso. Se fue al piso, están quebrando la gente. ¿Para qué? Para ellos subsistir. Ese mismo fenómeno está pasando con la caña panelera y con la producción de caña aquí en el norte del Valle del Cauca. Así que las grandes empresas ya establecidas, buscan apropiarse de esos mercados. Lo mismo está pasando con los alimentos. Si yo llevo, este señor vende un producto, ¿cómo te llamas? Luis Alberto vende un producto. Si yo llevo y vendo el mismo producto a mejor precio, o vendo el mismo producto pero es mejor, me lo compran a mí, ¿vale? Da igual que sea grande que pequeño, me expulso del mercado. En principio, lo interesante, lo importante, o lo que debe ser exigible por parte vuestro, es que las condiciones sean iguales para todos. Pero si él vende un producto a un precio y realiza el esfuerzo económico, el esfuerzo tributario que se le pide, más otras muchas cosas, y yo resulta que puedo vender el mismo producto a menor precio porque a mí se me exige menos carga tributaria, incluso porque cuento con ese 10% del Estado, se me subvenciona la producción. Claro, te desplazo, pero es una competencia leal y es absolutamente injusto eso. Y eso es lo que viene a pasar. Y luego seguro que voy yo con una corbata muy guapito y hablando de tecnicismos y digo que soy un superempresario, que ¿dónde va este señor? Y así lo digo. Por supuesto que tiene razón. Siempre la generación de riqueza tiene que llevar consigo su aportación a las cargas del Estado, porque hay determinados servicios
y determinados bienes que el sector privado no puede producir por sí solo y tiene que ser complementado por el Estado. Pero lo que está claro es que yo empiezo una actividad empresaria, ¿genero riqueza de mano? No. Con lo cual no se me puede exigir nada. En el momento que haya un crecimiento, una generación de riqueza, se me puede exigir una parte porcentual de esa riqueza. Y en la medida que vaya incrementándose la misma, más. Pero el problema, por ejemplo en España, es que ya eres empresario y todavía no has ganado un euro y ya te están haciendo pagar lo impagable. Y todavía no has ganado ni un puñetero euro. Eso es absolutamente injusto. ¿Y por qué existe? Bueno, no dan una explicación lógica, pero la explicación te la doy yo. Porque interesa que la generación de riqueza esté siempre en manos de unos pocos. Y yo os aseguro que eso que os vais a encontrar. Tenéis que superar primero esto. La mayoría de las personas cómo lo resuelven, incurriendo en la economía informal, haciendo cosas, obrando por aquí y por allá, sin que haya una fiscalización de las actividades. Absolutamente. Absolutamente. Y una vez que consiguen consolidar su actividad, entonces es cuando empiezan a formalizar las relaciones. Es así. Ese es el primer paso. Pero luego ya no eres un ser insignificante. Ya no produces risa, sino que te tienen en cuenta. Entonces vienen los clientes. Y es que te querrán sacar, te querrán expulsar del mercado. Personas que digan, hace algo que yo quiero hacer, porque si le va bien a él, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Que encima soy amigo y de tal. Es un revolucionario, es un extremista. Bien. Entonces, el siguiente paso que haríais sería, pues, decir, oye, pues vamos a juntarnos todos, somos empresarios, pequeños empresarios, y vamos a tratar de articular mecanismos para incorporar en nuestra gestión empresarial, que es el objetivo de las asociaciones, incorporar en nuestra gestión empresarial la posibilidad de poder también influir en las condiciones de mercado y la posibilidad de influir en quien, buena parte de las veces, incentiva o desincentiva, que es el propio aparato estatal, influir en el Estado. Y entonces resulta que las empresas nos metemos en la política, porque al fin y al cabo es el camino de la sociedad. ¿Vale? Este es el curso habitual. Siempre hablamos de una trayectoria de cierto éxito. Pero podemos darle la vuelta a todo, sirve como instrumento para ejercer influencia o para incrementar los niveles de influencia. En beneficio propio, por supuesto, perfectamente legítimos. No creéis que estoy hablando de nada que no esté contemplado, incluso institucionalmente. Incluso constitucionalmente, por lo menos en España. Vamos a ver, lo que hizo esto fue otra cosa. Asfaremos. Yo hace unos 10 años, para que me entendáis, era lo que allí se llama un curriculum. ¿Vale? ¿Qué es un curriculum? Pues una persona que va con su currículum, algunos bastante extensos, porque tenemos una formación, vamos, que nos dedicamos años a estudiar lo que ni os imagináis todo eso. Así pasa que nos independizamos con casi 40 años y un montón de cosas. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Entonces vas con tu currículum por ahí y llegan a un puesto de trabajo. Y resulta que con un montón de estudios universitarios, pues tenemos unos trabajos que son lo que llaman allí precarios. Que casi te sitúan en niveles de subsistencia, por no decir casi, te sitúan en niveles de subsistencia. Es lo que se va a llamar en España precarización del mercado de trabajo, con consecuente empobrecimiento de la masa laboral, de la masa de pobreza. El trabajador en España no es una persona pobre. Entonces hagamos eso. ¿Y qué hicimos? Decidimos crear una organización, sin ser siquiera empresarios. Porque la organización sería la base a partir de la cual se crearían empresas. No a la inversa como he venido describiendo hasta ahora, sino primero la relación y a partir de la estructura organizativa ir creando un tejido empresarial. Y también de pequeñas empresas, de cosas que haríamos cada uno por su cuenta. ¿Lo vamos entendiendo? Claro. ¿Por qué? Vamos. ¿Puedo borrar aquí? A ver, ¿por qué creéis vosotros que se hizo esto? ¿Por qué empezamos creando la organización? ¿Qué se os ocurre? Que la organización es muy buscar un mayor peso como grupo. Claro. Efectivamente. De mano cuentas con una mayor capacidad para ejercer esa influencia. Pero es que además la organización le da otras ventajas. Y es el modelo que se viene a llamar en Europa el modelo corporativo, cuyos grandes maestros del modelo corporativo, que yo os invito a que los imitéis, yo sí os invito a que imitéis de tener un tejido empresarial, sobre todo el anglosajón, ni mucho menos el español, que deja bastante que desear. ¿Vale? España, yo he venido aquí a contar una historia más de fracasos que de éxitos.
Aunque la mía personal pueda ser una historia de cierto éxito, porque en tiempo de crisis, en el momento en que justo empieza la crisis en España, nosotros arrancamos con las diferentes empresas que tenemos, ¿vale? Pero la realidad es que la historia del modelo empresarial, del modelo económico español, es una historia de fracaso, que me gustaría también compartir con vosotros, ¿vale? Para que precisamente no cometáis los mismos errores que hemos cometido en España. Claro, entonces por el punto de cuentas con eso, cuentas con una mayor capacidad para presionar, o si no para presionar, para sacudirte la presión que pueda proceder de otras personas. Tú vas a una organización y quieres negociar un crédito o quieres negociar una autorización, que es algo a lo que tienes derecho, punto, y que no sería ni negociable, pero sin embargo las administraciones públicas te lo ponen como que es un privilegio que ellos te dan. Una autorización, una licencia, cualquier cosa de estos, y obviamente siempre que vayas como organización tienes muchas más facilidades que si vas como persona singular, lo tenemos o como empresa singular, lo cual facilita mucho todas esas trabas con las que contáis de partida. Pero es que luego hay muchas cosas. La organización puede ser también todo un campo de expansión empresarial. ¿Por qué? Porque si tú dices, vamos a ver, esta señora de allí, chica, hace espectáculos o eventos, con lo cual es publicista, porque una parte de los eventos tienen como objeto la difusión de algo, de una actividad. Y este señor quiere hacer algo. Este señor quiere hacer algo para que su actividad con las pinturas pues sea más conocida. Pues obviamente, como sois miembros de la misma organización y existe un espíritu corporativo al respecto, porque una organización tiene que ser una organización de verdad y no basta con que esté inscrita en un registro. Lo mismo que una empresa, ahora lo vamos a hablar, tiene que ser una actividad de verdad, no basta con que sea una sociedad inscrita en un registro. Eso en España también estoy hasta luego, que parece que lo que no está en un papel no es real, cuando es mentira. Lo real es lo que se hace de verdad, y ahora lo vamos a explicar. Vale, pues, ¿qué hago? Lo primero es contar contigo. Lo que no voy a hacer es contar con cualquier otra agencia de publicidad externa. Y mañana tú necesitas pintar el baño y llamas a este señor. Con lo cual estamos hablando siempre de una entrada de insumos y escasa salida. Y eso no os imagináis. Parece increíble, pero así a simple vista, así de mal, empieza a notarse una generación de recursos que no os imagináis. Siempre y cuando haya un compromiso firme al respecto, diciendo, no, este señor necesita un pintor, y está hablando contigo, oye, pues yo conozco al mejor pintor del mundo, y no se os pasa ni una. Esto en el mundo anglosajón, en el mundo de los judíos, por ejemplo, lo tienen más que interiorizado. En España, los catalanes, estos que se quieren independizar, ¿vale? En Asturias montas una empresa, montas un bar, un restaurante, porque aquí, yo allí los llamo bares a todos. Y bueno, bien, a lo mejor un día te lo va a ver un padre, qué bonito. ¿Vale? En Cataluña montas un restaurante y están los padres, los primos, los hermanos, toda la gente llevando a los primos, oye, tenéis que mi hijo ha hecho esto, tenéis que ir ahí a cenar. ¿Vale? Eso es uno de los grandes beneficios de la organización. Y además muy bueno, ¿no? Un judío, por ejemplo, es un abogado y estoy aquí con este, ¿cómo te llamas? Absalón. No te entendí. Absalón. Estoy con Absalón en una consulta, me dice, joder, me duele la muela, no sé qué. Pues yo conozco un dentista que te cagas. ¿Vale? ¿Qué otras? ¿Qué otras ventajas? Y esto es otra ventaja también, que, como decimos allí, que te cagas. Y sirve también para influir. ¿Vale? Lo que se suele llamar, no sé si habéis oído hablar de este concepto. ¿Quién sabe lo que es esto? Central de compras. Sí. No es como el papel, porque yo quiero ¿Qué? Pero el poder de negociación lo incrementa sustancialmente si que generas una central de compras. Pero ¿qué es? ¿En qué consiste? ¿Quién lo sabe? Que es un proceso de unificación. Se unifica todo. Se unifican todas las compras. Entonces hay una sola cabeza que negocia con todos los proveedores. Con lo cual, primeramente todo esto,
Y cualquier persona que sea capaz de hacer esto, lo digo sobre todo por vosotros, cualquier persona que sea capaz de hacer esto tiene un mérito increíble, pero un mérito impresionante. Es decir, me pongo a hacer algo y hay personas, encuentro personas o convenzo a personas para que lo adquieran. Y con esto, con el dinero que me pagan por adquirir lo que yo produzco, puedo mantenerme yo más o menos bien, no hace falta vivir de lujo, para nada. ¿Está claro? Más o menos bien, mi familia, yo y vivimos más. Puedo seguir desarrollando la vida porque quiero materia prima, los insumos que necesito. Eso es un empresario, además os digo que eso tiene un mérito impresionante. Y cualquier persona de las que estés aquí, que haya sido o que sea capaz de hacerlo, yo creo que debería estar muy orgulloso. Y olvidaros de, no, es que esto es una sociedad limitada, esto es una asociación, cualquiera de las sociedades que hay. Porque todos esos son gilipolleces. Hasta tal punto que en España uno va y paga 800 euros de registro notarial para incluir una sociedad que no es más que una razón social, unos estatutos o lo que sea, en el registro mercantil y ya se cree empresario por eso, aunque sea vacío absolutamente de contenido. Hasta esos extremos llegamos en España, hasta esos extremos. Que no, empresario es esto otro que te acabo de describir. Y por supuesto, ¿quién tiene más mérito? Yo, que me encuentro en una empresa con 100.000 trabajadores, con un capital social de millones de euros, o yo, que no tenía nada y de la noche a la mañana hago algo con el que me mantengo yo y mi familia. Pues tiene más mérito el segundo. Porque muy probablemente a esta persona que nace con esas actitudes le pones todos los recursos del anterior y donde el otro mata 100 te gana 300 o 300.000. Y a la empresa no. O sí, no se sale, tampoco vamos a... ¿Vale? ¿Entendemos? Entonces esa es otra de las cosas que yo quería explicar. Yo estoy cansado de ver, yo no sé si pasa aquí, charlas así como yo por lo menos tengo una experiencia que puedo contar, Yo he creado mis propias empresas, mi propia actividad, mis propias organizaciones. Y has tenido tus propios fracasos. Y he tenido mis propios fracasos. Vale, pero estoy cansado, por ejemplo, ahí, de que llegas y viendo un foro como este y te da lecciones sobre creación de tejido empresarial, turístico o de lo que sea. Personas que no han creado nada en su puta vida. Eso sí, utilizan los tecnicismos, te cagas. O que vas a las agencias las agencias de promoción económica, y se te sienta aquí un burócrata de 3 al cuarto, porque no es más que un burócrata de 3 al cuarto, y te dan las lecciones de economía que te cagas cuando no ha creado nada en su puta vida. Nadie, no dejéis jamás que nadie, es más, yo no me atrevería a estar aquí si no lo hubiera hecho yo, que nadie, por muy economista que sea, por muy político o burócrata que sea, no dejéis jamás, lo digo a vosotros también, que nadie que no haya creado nada, sea lo que sea, que no haya creado nada en sus elecciones, por mucha corbata, por mucho traje, por mucho bien que haga. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Porque pienso igualito. Porque lo vivo, porque lo estoy sintiendo en este momento, porque me estás diciendo algo que estoy viviendo. Entonces, por eso digo, y sea Dios. ¿Te sientes gratificado por lo que yo te digo? Totalmente limitado. Era el objetivo que tenía aquí, que no se estéis avergonzados por nada. Y no penséis que ahora, viene un europeo, un español, que estamos para hablar. Que estamos para hablar, Oiga, si tenéis algunas preguntas sobre lo que acontece en España, os puedo contar, que por cierto, he traído un par de libros que en principio eran para donar a Alita o a que tú me digas, ¿vale? Un español aquí, así guapo, como soy yo, eso es obvio, ¿vale? Bien vestido, ¿no? Si yo has pensado que tengo exactas, ¿de acuerdo? Y si primero, agradezco mucho que se me dé la oportunidad de escuchar, por supuesto. Y segundo, ¿vale? Y lo último que quisiera es transmitir esa idea. Prefiero que sea un intercambio de experiencias. Bueno, a ver, venga, más. Otra persona nueva acaba de entrar. Buenos días. ¿Tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Nancy Hernández, ¿sabe? Nancy. Pues eso, yo sí que he estudiado varias carreras, ¿de acuerdo? Y podría aquí contar una cantidad de cosas. Cuando una actividad se cierra mucho y acaba siendo acabar con una serie de privilegiados, lo primero que hacen estos privilegiados, bueno, lo hacen hasta los delincuentes, es crear un argot propio, un argot muy, muy complejo. Y cada día hago esto, pues antes era naranjada, ahora pues es el valle. Y tú vas y pides una naranjada y no sabes si no lo que es el valle. Pues esto es igual, yo llego y empiezo a hablar, yo qué sé.
de sociedades, empiezo a hablar de líneas de crédito, empiezo a hablar, bueno, os podría contar, porque yo tengo un socio que es justo lo contrario que yo. Este se gasta un coche que te cagas, va siempre con corbata, y me empieza a hablar de sports, me empieza a hablar de mapas de convivencias, gilipolleces. Todo eso son gilipolleces, lo digo abiertamente. Entonces, claro, ¿cuál es el propósito de esta verborrea al respecto? Y que constantemente están renombrando o rebautizando conceptos ya por todos bien conocidos. ¿Cuál es el propósito? Pues el transmitir una idea. Y es que yo soy empresario porque esto que soy, vosotros sois muy tontos porque no me entendéis nada. No me entendéis nada. Y eso es algo de lo que se sirven mucho los burócratas. Por eso os lo digo, que no os dé lecciones nadie que no haya hecho nada en su vida. Por muy bonito o aparentemente bonito que sea el mejor. Nadie que nunca haya hecho nada en su vida. Me refiero a estas cosas, hacer todos lo hacemos ahora. Yo antes fui al baño y todo, ¿vale? Pero me refería a eso. A crear algo. Crear una organización, crear una empresa, crear un negocio, crear una actividad, lo que sea. Sin necesidad de tecnicismos al respecto. Sin necesidad de correa, de parafernalia, de algo propio. ¿De acuerdo? ¿Entendemos todo esto? ¿Vale? Y otra cosa. ¿Qué hablas? Estoy hoy. ¿Qué se habla? Se hablan. Os habláis entre vosotros. A esta chica la conozco hace mucho tiempo. Somos amigos hace años. Y también colaboráis. Y trabajamos en un medio en el que ella hace parte ahora de la administración municipal y yo estoy en guerra con la administración municipal. Y somos amigos. Lo que te queda. En Europa se aprueba la normativa europea que se llama Ley Omnibus. ¿Vale? La ley Omnibus. La ley Omnibus es una ley que tiene... ¿Ley qué? Omnibus. No hace las películas. Omnibus. ¿De dónde? ¿De corriente? No, no como corriente. Se llama Ley Omnibus. Bueno, pues en España coge, la ley tiene el propósito de derogar cualquier traba al libre establecimiento de empresas, al desarrollo de actividades, al traslado de actividades, lo que sea. Entre los cuales están, por ejemplo, la colegiación, las licencias, la autorización